Tiene 4 patas. Recibimos a nuestros presentadores con fuertes palmas y empezamos con el evento. Buenas noches a todos. Mi nombre es Anton Samplonius. Agradezco a mi editorial Zafiro por la invitación para estar acá para conversar de un nuevo escritor, una nueva propuesta. Vamos a hablar del libro Ukumari y otros relatos fantásticos. Es un libro del señor Juan Vladimir Walpaví, que tenemos aquí al lado. ¿Cómo prefieres que te llame, Juan? Vladimir. Perfecto. Entonces que ahí te han puesto Vladimir. Ya. Vladimir. Bueno, por lo que sé, Vladimir es educador de primaria, eres profesor, eres docente, ¿no? Y creo que este libro es tu ópera prima, tu primer libro. Desde ya, un cálido saludo, una felicitación por eso. Si te parece, voy a hacer una breve sinopsis de tu libro, de los cuentos, y luego hay unos temas genéricos que me gustaría entrar a conversar. Tenemos que ser un poquito rápidos, son 2 libros, tiempo bueno. Bueno, sinopsis. Son 11 relatos que, aunque de corte antropológico y social o etnológico, no lo son en un sentido estricto. Y esto por los agregados literarios o narrativos que utiliza el autor para adecuar estos mitos y leyendas populares al formato de cuento. También es interesante este desmarque de la etiqueta clásica de las leyendas populares al darles a los personajes elementos de la modernidad. Es el hecho de tenemos mitos clásicos, pero vamos, los personajes de Netflix tienen WhatsApp, usan tablets, ¿no? Eso es algo, para mí fue bastante novedoso, ese detalle, ¿no? Es desmarcarse de lo clásico y darle pues un toque más moderno que va a jalar más al lector y al lector juvenil, sobre todo porque el libro claramente está orientado hacia este público. Sabemos que lo fantástico no basta para hacer una buena literatura. Es necesario un conflicto, y este a su vez necesariamente está basado en emociones humanas. Pero en este caso no necesariamente son humanas. Vamos a ver una serie de personajes no humanos, pero que cumplen con este requisito de la emocionalidad. Bueno, el primer cuento es el Ukumari. El Ukumari es un relato que refiere a una laguna encantada donde se manifiesta la Pachamama, la madre tierra, que enseña a unos muchachos desconsiderados que violan los tabúes ecológicos y les enseña cómo cuidar la naturaleza, ¿no? La naturaleza, el medio ambiente y preservar el equilibrio ecológico. Es un cuento interesante por la abundancia de giros y vueltas de tuerca en la trama, pues los muchachos son convertidos en temibles ukumaris. Según la tradición amazónica, son fuertes y enormes osos que cuidan el medio ambiente contra la depredación. El segundo cuento es La Jarjacha, un amor prohibido. Y este es otro cuento con múltiples vueltas de tuerca, asesinatos, rencillas familiares, un joven don Juan que termina enredándose con su prima hermana cometiendo incesto, por lo que cree que al dormir se convierte en una jarjacha que justamente asesinó a un familiar, a un tío. Considero que el final es un poco Deus ex machina o máquina, porque esto es cuando una persona interviene y resuelve de una forma un poco verosímil. Pero sin embargo, el cuento, el tema del incesto es bastante... O sea, yo entiendo que el libro va hacia un público infantil, sin embargo, hablar de incesto es muy interesante
¿no? Hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Cómo evitar malos entendidos, ¿no? Porque, bueno, en la familia, ¿no? Pero la intención, el interés está buenísimo. El tercer cuento se llama Uma, la maldición de la bruja voladora. Es un relato donde Miriam, una bella joven que carga sobre sus hombros una maldición ancestral de la época de Huayna Cápac, se enamora de un joven aparentemente bueno. Uma significa en runasimi cabeza, ¿no? Y en este caso la cabeza de Miriam vuela en la noche, separada de su cuerpo. Esto es un leitmotiv, algo bastante común en el imaginario andino, ¿no? Hay libros sobre antropología social andina y este tema de las cabezas voladoras está bien estudiado. Bueno, lo cierto es que ambos al final son castigados, digamos, por el destino, debido a su insinceridad mutua. Es decir, ellos se mantienen, esta pareja se ha mantenido secretos entre ellos y esto les impidió trascender y formar una familia, como era el deseo ferviente de Uma, ¿no? Entonces aquí hay un interés muy docente, ¿no? O sea, de moralidad. El cuarto cuento, El fantasma del túnel, es un típico relato de la Llorona. Eso en el folclore mundial, los nombres son muchos, pero esta temática es común en muchos países, ¿no? Y es básicamente un fantasma femenino que acecha los caminos para asaltar y asesinar varones, para vengarse de un asesinato y el sufrimiento. En este caso es una niña violada y asesinada en el Braem. Entonces, estos temas sexuales, es importante tocar estos temas con niños, con jóvenes, ¿no? Y la forma, me parece, la forma de tocarlos a través de estas fábulas, cuentos o mitos, me parece maravilloso. Yo nunca he tenido anteriormente no he leído algo así que vaya enfocado a los niños con este tema, ¿no? Y aunque en este caso ella termina conociendo a un varón de bien que no intenta aprovecharse de ella y con el tiempo le da un descanso digno, es decir, ella puede confiar en este varón y este varón al final le informa a la familia, etcétera, y se le puede dar una sepultura y darle una paz a esta alma. Y bueno, es un ejemplo. Este ejemplo queda un claro recordatorio pedagógico en los pobladores de la zona. El quinto cuento es La ayahuasca y el espíritu de mi hijo. Es la doblemente triste historia de un jovencito que pierde a su amada en el río y luego en su melancolía es embrujado por una sirena. Pronto el joven fallece llevando a su madre a un arranque de cargo de conciencia por no haber estado ahí para su hijo, ¿no? Y la mamá bebe ayahuasca y ella también termina en problemas, tiene una crisis psicótica, ¿no? Es bastante triste el cuento. El sexto se llama El perro del diablo y es un cuento bastante tierno, me encantó, lo considero uno de los mejores. Es bastante tierno, refiere a un niño que se pierde en el bosque buscando a su mamá que no vino a buscarlo. Entonces el niño tiene también un arranque de miedo y va a buscar a su mamá. Y en el camino, en el bosque oscuro, tiene que pasar por un cementerio y el niño tiene una serie de, digámoslo así, aventuras paranormales o percepciones paranormales. Pero me parece genial porque Pablito, que así se llamaba el personaje, se muestra como maduro, muy maduro, ve estas fantasmas o como lo quieran llamar. Sin embargo, termina estos encuentros con explicaciones racionales, ¿correcto? Entonces me pareció genial este acercamiento, ¿no? El séptimo cuento se llama El condenado. Es un escenario clásico, predecible, ¿no? Dos viajeros se están contando historias macabras al lado de una fogata en medio de un paraje solitario. Bueno,
Pronto la conversación decanta en una leyenda de un hacendado violador y abusivo que justo vivió en la zona y que fue asesinado por el novio de una mujer ultrajada. Este mal hombre lo fue tanto, pero tanto, que hasta Dios le prohíbe entrar al infierno. Pero sabemos que el diablo no cree en estas cosas, el diablo es el diablo, y el diablo en algún momento le propone a esta alma permitirle entrar al infierno para que no esté vagando por toda la eternidad a cambio de 50 almas de buenos cristianos, evidentemente. El final es bastante gore, bastante sangre, muy leíble el cuento. El octavo cuento es mi favorito. Este cuento, vamos a hablar más adelante de este cuento. Se llama Mi amiga imaginaria Lina. Es un interesante, inquietante y lisérgico relato donde una niña tiene la potestad de darle vida o animar ciertas invenciones de su mente. Es casi como un dios, hay una omnipotencia en esta niña. Incluso llega a imaginar dos amigos imaginarios que terminan conspirando en su contra. Hay un tema de portales interdimensionales, mundos alternativos y celos infantiles. Y esto hace pues una combinación muy peligrosa entre niñas del colegio. Y creo que este cuento merece la pena ser replanteado hasta en una novela. Este cuento podría ser la semilla de una novela de fantasía, hasta de ciencia ficción, muy interesante. La idea me parece muy original. Hay una originalidad y hay una calidad aterradora, tremenda. El noveno es el Pistaco. El noveno cuento es el Pistaco, es una narración donde un padre en viaje de negocios le cuenta a un hijo pequeño, entre otros temas, sobre el Pistaco. Bueno, la leyenda de su origen a manos de curas evangelizadores, extirpadores de idolatrías durante el virreinato, etc., ¿no? Y que supuestamente era contratado para asesinar a los incrédulos, a los indígenas incrédulos, y despojarles de la grasa para ser usados en múltiples maneras para hacer velas, para las campanas de la iglesia, etc. Posteriormente los curas simulaban hacerlos desaparecer a punta de misas a estos asesinos, ¿no? Entonces su credibilidad aumentaba delante de la sociedad, del pueblo. Y bueno, todo esto parecía simplemente un relato entre periodístico y histórico, pero bueno, en algún momento algo sucede y esto también termina en un baño de sangre. Un cuento también bastante inquietante, siempre el Pistaco. El Pistaco es uno de nuestros favoritos dentro del bestiario neoandino. El 10º cuento se llama En busca del Muki. Este es un interesante relato sobre un par de jovencitos dispuestos a tender una trampa para apresar a un duende Muki en una noche de luna de agosto y así poder exigir un rescate por su libertad. Después de algunos avatares sin poder capturarlo, entran en contacto y el enanito bonachón les ofrece el oro del tesoro de su padre. ¿Y quién era su padre? Nada más ni nada menos que Manco Inca. Y otra vez mencionamos a Manco Inca. Y a cambio de este favor, ¿y quién era? O sea, si su padre era Manco Inca, el hijo, en este caso el mayor, es nada menos que Sayri Tupac. Y Sayri Tupac sabemos que es un inca histórico. Entonces, bueno, vamos a conversar más adelante de este tema. Duendes angurrientos, tesoros y jóvenes ingenuos no pueden llevar a un resultado feliz. Finalmente, el último cuento, Baile con las sirenas, es un breve relato sobre un muchacho con el corazón roto que en un arranque alcohólico acaba en manos de dos bellas mujeres, yacurunas disfrazadas, ¿no? En una comparsa de carnavales. Esto me pareció un detalle de lo más inquietante. Es decir, en una comparsa vemos gente disfrazada, pero ¿y qué tal si no están disfrazados? Me pareció de lo más inquietante pensar en esa posibilidad y escribir un cuento con esta posibilidad.
Y bueno, evidentemente es llevado a un río, a una laguna, y ya más o menos podemos prever lo que le sucede a este joven. Entonces, hemos resumido muy brevemente los 11 cuentos. Hay un interés docente, evidentemente, y evidentemente el señor Hualpa tiene una preparación en antropología social. O sea, aquí veo que las fuentes de información son la familia, los padres, ¿no? En un momento lo mencionas en la presentación del libro, y esto es algo muy usual, ¿no?, en la antropología, pero conseguir informantes sobre las costumbres, los mitos, leyendas de la comunidad, etc. Entonces, me gustaría saber si hay entre tus lecturas, ¿no?, tus influencias deben estar, pues, supongo que nombres como Arguedas, como Morote, o sea, Millones, etcétera, etcétera. Ahora, el interés pedagógico, y está genial porque tú eres un pedagogo, eres un profesor, ¿no? Entonces, este tema de llegar a tus lectores, a los jóvenes lectores, con temas como la no violación de los tabúes ecológicos, o sea, no pesques más de lo que necesitas, porque vas a alterar los ecosistemas y no le vas a dejar nada al resto, ¿no? Entonces, cosas tan básicas, pero que a veces no las tenemos en nuestro mapa mental y que deben ser recalcadas a los niños. Respeto a los ancestros, las tradiciones, la sinceridad, el amor filial, etc. Me gustaría también que nos comentes sobre el pistaco. Tienes una visión harto particular del pistaco. De hecho, no lo llamas pistaco, lo llamas pistaco, ¿no? O sea, ya ahí nomás desde el saque ya hay una diferencia con el tema del pistaco. Yo escribí un libro y he publicado un libro del pistaco, y un cuento, y me metí mucho en ese tema averiguando, ¿no? Y hay una serie de cosas que no encajan dentro del clásico pistaco, ¿no? Y lo cual es interesantísimo, es novedoso. No sé si es que esto es algo ya invención tuya como autor, o es la costumbre o la tradición que tú estás llevándola tal cual. Eso me gustaría escuchar. Y finalmente el tema de Manco Inca, pero primero lo que te acabo de comentar, ya hablé mucho, el autor es el que se va a lucir ahora. Este tema de tus influencias, me encantaría escuchar cuáles son. Ante todo, buenas noches al público en general, al señor Maquet de la editorial Zafiro, gracias por organizar este evento, al doctor Antón por sus comentarios sobre mi libro, y a todos los ponentes que nos encontramos acá. Asimismo, agradecer primero a Dios y también a mi familia, mi esposa, mis 2 hijas que están presentes, y también los que no pudieron estar presentes, ¿no? Ya netamente hablando con respecto al libro, es una colección de cuentos que se inspira primeramente en lo que es mi familia, ¿no? Que es mi mamá y mi papá, que nos contaban cuentos, leyendas, todas las noches. Yo provengo de Braem, nacido en el distrito de Manitea, donde pues no hay luz, no hay celular, no hay internet, no hay televisión, no hay radio, no hay nada. O sea, el niño solamente se divierte jugando pues con su imaginación, ¿no? A los palitos, las ramas los convierte en su espada, las piedras en carritos, y en las noches, pues a las 6 de la noche ya tenemos que ir a la cama, donde pues los padres te cuentan cuentos, leyendas, como un mensaje para que tú puedas internalizar valores. Entonces de eso nace, ¿no? Entonces obviamente también de las experiencias que he vivido de niño, por ejemplo el cuento que dice El perro del diablo se inspira en un hecho real. Cuando yo de niño fui de paseo a una catarata, ¿no? Cuando retorno
al punto donde mi mamá me iba a esperar, pues no me espera, ¿no? Ha pasado algo, entonces un niño cuando no está su mamá se desespera, ¿no? Entonces, pero obviamente mi mamá me dejó un cuidado de una señora y tanto es la desesperación del niño por saber qué pasó con su mamá, se escapa de la señora, a pesar que le dice, hijo, no te vas a ir, no, yo ya conozco el camino, ya soy grande, me voy a ir, y se escapa de la señora y ahí ocurre todo ese hecho, ¿no? Anecdótico, se podría decir. Entonces, y con respecto al primer cuento Ucumari, lo que también se inspira en un hecho real. En el Bray tenemos varias comunidades ayánicas donde ellos viven en armonía con la naturaleza, pescan, cazan, pero solamente lo necesario, ellos no depredan, ¿no? Pero la gente que va exterior, foráneo, pero sí se dedica a depredar, ¿no? En la pesca utilizan métodos que no deberían, como hacer explotar a los pescados con la dinamita, matando a todos los grandes, pequeños, incluso los que estaban recién en los huevitos, ¿no? Entonces, igualito en la casa, utilizan escopetas, trampas, y ya que no decir de los árboles, ¿no? Donde que pues la madera ilegal, la tala de madera ilegal. Entonces, eso con mi primer cuento quería dar ese mensaje y también hacer llegar de la comunidad del Bray que viven en armonía los ayánicas. Entonces, con respecto, el doctor menciona lo que es el pistaco, ¿no? El pistaco es una leyenda viviente allá donde en el Bray y también por los distritos de San Miguel y Tambo de la parte de Ayacucho, donde pues las personas, y yo también tenía miedo de caminar por los caminos solitarios, donde si tú vas solo por ciertas horas, podría ocurrirte una desgracia, ¿no? El pistaco te puede asesinar. Entonces el pistaco es un vocablo quechua y yo soy bilingüe, ¿no? Mi lengua materna es el quechua. Recién después en la escuela aprendí lo que es el español. Y el quechua que nosotros utilizamos allá es el quechua chanca, que solamente pues utiliza 3 vocales, lo que es la A, la I y la U. Entonces por eso de los demás vocablos o de variedades de quechua se diferencia. Y además el alfabeto solamente nosotros utilizamos 18 alfabetos, no como el español. Entonces, y las otras variantes de quechua también utilizan más letras en su abecedario, en su achajala. Entonces, por eso en cada lugar el pistaco dicen pistaco o sus variedades, podría decir doctor. Y entonces, y obviamente también para estas leyendas se han inspirado también en lo que es José María Arguedas, ¿no? A mis estudiantes yo les hablo mucho de ese cuento, del agua, leemos las leyendas peruanas, los cuentos peruanos, y más que nada dar también a los lectores, introducir en el mundo andino, la cultura andina, lo que es hermoso, que hay seres fantásticos. Eso sería todo. Disculpa, un minuto, te voy a robar 2 minutos. El tema de Manco Inca, lo mencionas en 2 cuentos, ¿no? En el Uma, que es una leyenda, esta bruja está embrujada, tiene una maldición que viene de la época de Manco Inca, de Atahualpa, etc. Y el otro cuento, En busca del Muqui. O sea, veo que esa parte de la historia del Perú, ¿no? La época de la conquista y de la resistencia inca en Vilcabamba, es como que veo que es como uno de tus fuertes. Y me precio de también haber escrito un cuento justo sobre esa época. Bueno, yo estoy un poco más en ciencia ficción, hice una ucronía y creo que esa es en lo personal, es mi gusto
particular, esa es la parte más apasionante de la historia del Perú. Ese lapso entre que muere Huáscar, Atahualpa, Manco Inca es nombrado un inca supuestamente títere, sin embargo en algún momento él dice no, un momento, y se rebela contra los españoles y se va a perderse a la selva y a resistir, y intentar, más que una resistencia, intenta una guerra de reconquista. Y esa parte de la historia del Perú, yo no sé por qué los peruanos no le... Yo quisiera ver, en vez de Avenida Javier Prado, ¿por qué no hay una Avenida Manco Inca? O sea, porque realmente el Perú empezó ahí, con esta resistencia, con tratar de expulsar a los invasores. La peruanidad empieza ahí en Vilcabamba. Yo les recomiendo a todos que vayan a Vilcabamba. Yo cuando fui me asombré, mientras a Machu Picchu tienes que pagar un dineral, tienes que ponerte en una lista de espera. Me fui a Vilcabamba solo, estaba solo, con mi guía, solo, no estoy exagerando, no había nadie, me encontré con un guardaparques. Y te digo que esa parte del Perú, o esa parte de la historia del Perú, es mucho más importante. Creo que ese también es tú tienes un sentir semejante, veo por lo que he leído. Doctor, gracias. Quería comentar sobre ese cuento en particular. Se ha inspirado en un sitio arqueológico que se llama Mancopata, en el distrito de Manitea, donde yo provengo. Entonces ahí los pobladores descubrieron ese sitio arqueológico y pusieron en honor a de Manco Inca. Entonces yo quería unir la leyenda, en este caso sería fantasía, no tan real, ¿no? El cuento. Sería, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias y disculpen haberme excedido en el tiempo. Les sigo. Muy bien, muy buenas noches a todos Boca Negra, a los dos expositores, a Zafiro. Bueno, voy a hacer un pequeño comentario sobre El amor tiene cuatro patas, el viaje de Morgan, que es la segunda parte del libro de Alfonso Boca Negra. Más que una segunda parte, sería la primera parte, ya que acá pues, comenzamos a hablar sobre los orígenes de Morgan, la mascota de Jesús. En este caso ya no es Jesús el narrador, sino la voz de Morgan, contándonos la vida ya no de un perro de casa domesticado, sino una perrita de la calle, la cual está en un constante viaje. Lo más curioso de la historia de la mamá de Morgan es que es un viaje en busca de una identidad a través del amor. ¿Por qué digo una identidad a través del amor? Porque de acuerdo a cómo lo relata la historia, podemos ver que aquí, a diferencia de las personas, los animales no se ciñen por un nombre, sino lo que significa ese nombre al lado de su amo. Es por eso que algunos animales pueden cambiar de identidad a otra de acuerdo al amor que sus amos les van dando. En este caso, podemos ver que la madre Morgan pasa por diferentes amos, y lo más curioso de esta historia es que los amos que tienen más solvencia económica, los que realmente la pueden ayudar, terminan abandonándola. En cambio, las personas que están en la misma situación que la madre Morgan, están en la calle entre vagabundos, personas que han perdido el juicio, son los que más ayudan a esta perrita, ¿no? También nos hablan también de los problemas que acá los problemas que tiene un animal en la calle. Son golpeados, lastimados, a veces no saben cómo dirigirse a algún lugar y son lastimados por niños que piensan que es un juego tirarle piedra a un animal, o hasta por personas que tienen su coche, o hasta personas que las dejan amarrado sin tener alguna salida a los pobres animales. Más allá de una historia conmovedora en la cual la mamá de Morgan busca salir adelante, cuidar a sus hijos, es una historia más de lucha, en la cual nos podemos ver la diferencia que hay entre los diferentes tipos de personas en relación al cariño que se puede tener a un animal en la calle. Bueno, ese sería un pequeño resumen. Le doy pase a Alfonso Boca Negra para que pueda explayarse más de su segunda novela, de esta obra El amor tiene cuatro patas. Muchas gracias. Muy buenas noches.
Este año no hay hate, McKay. Gracias a Dios. Bueno, en primer lugar, gracias a la editorial Zafiro, gracias a los que me acompañan en la mesa. Y para mí es un placer y una alegría encontrarme con Vladimir. Cuando vi que íbamos a presentar el libro con Vladimir, me sorprendí mucho porque yo dije, en algún lugar he visto esta cara. Y después, preguntándole a McKay, indagando y mirando su biografía cuando ya tenía el libro, resultó que es de la universidad donde yo he estudiado, de un año después que yo, ¿cierto? Del mismo año, mira, solo que de otro salón, Y fuimos compañeros por 2 semanas, dice, mira, también ves, yo también tengo muy mala memoria, discúlpame Vladimir, pero recordaba de que estábamos en la misma universidad y para mí es una alegría muy grande tener dentro de la editorial nuevos cantuteños y educadores de profesión, porque eso es lo que nos hace escribir para los niños, escribir para poder dar una historia importante. Más allá de la historia en sí, del viaje de Morgan, yo quiero esta noche agradecer a todas las personas que de verdad para mí, y creo que para la editorial misma también ha sido una sorpresa encontrarnos con personas que están volviendo a la feria preguntando por la segunda parte del libro. Porque uno escribe pensando llegar a gente, y cuando llegas a esas personas y la historia que escribes escala y luego escribes una siguiente parte y las personas vienen a buscar el libro, de verdad es muy gratificante y nos hacen sentir de que todo el trabajo, las amanecidas y los problemas que vamos teniendo para escribir valen la pena. Para escribir este libro, y les cuento muy personalmente, tuve mucha frustración, Vladimir. Y seguramente a Roger y a Antón también le ha pasado algo similar, que cuando estás escribiendo algo y ya estás en el camino de escribir y de pronto encuentras que no encuentras el camino para terminar. Y es una cosa espeluznante. No miento, y mi esposa está presente en la sala y no me dejará mentir, que estuve 2 semanas, y mi editor también es testigo de eso, porque le escribí cuando él me decía, ya falta poco para la feria, ¿cómo vamos? Y yo decía, espérame. Estuve 2 semanas muy mal, con la cabeza que me reventaba, dolor en la zona izquierda del rostro, entonces, porque no encontraba el camino. Y mi rostro comenzaba a palpitar de tal manera de que mi esposa me dijo, detente, porque algo nos puede pasar. Y tu belleza se puede agotar, me dijo mi esposa, y yo le creí, porque ella me ama. Entonces, gracias. Entonces paré y le dije, McKay, tengo que parar un poco. Paré de escribir y después de 1 semana y un poco más pude continuar mirando algunas películas y dándome el tiempo para poder escribir. Entonces, más allá de la historia misma, quisiera contar y quisiera darles y contarles todo lo que nosotros hacemos como escritores para darles a todos ustedes una historia. No solamente está la historia en sí, sino está el trabajo del escritor, que pueden ser noches, pueden ser madrugadas, pueden ser libros leídos, pueden ser, así como Antón decía, libros antropológicos leídos. O sea, ustedes no solamente ven un libro aquí, sino ven un trabajo y un esfuerzo. Y cada vez que ustedes compran un libro de nosotros, no solamente es un poco de dinero, sino de que es un valor que nosotros le colocamos, porque detrás de cada palabra, cada frase, cada texto, hay un esfuerzo. Es algo así como correr una maratón y que de pronto no sabes qué hacer en el camino y te pierdes. Es así como nosotros nos sentimos cuando empezamos, estamos al medio del libro y lo terminamos. De verdad, quiero agradecer, quisiera nombrar a mucha gente esta noche que queriendo o sin quererlo, me ayudaron en este libro. En primer lugar, a mi esposa por aguantar las noches, por aguantar las despertadas,
ella durmiendo muy placenteramente, yo diciéndole: Mariela, encontré el camino, encontré la historia, ya, anda a escribir. Y es lindo ese anda a escribir, es decirte, sigue, adelante. Entonces, en primer lugar, a ella, a mis hijos, a Gabriel, que está allí, a Alejandra, a Luis, que también me ha apoyado mucho en este camino, y yo le contaba un poquito de la historia, a Mackey también, y a todos los que han estado allí. Y siempre están allí, porque siempre, así como Vladimir decía, y dice en su dedicatoria tan bonita, que le dedica el libro a sus hijos, a sus hijas, siempre hay gente detrás de nosotros. Y por eso esta noche le vengo a contar eso, ¿no? Que un libro no solamente es un libro por sus páginas, su portada, sino que hay mucha gente detrás, hay mucha gente detrás. Y también, y creo que está por ahí, de repente se perdió, quisiera agradecer a Sheila Bolea, que no estuvo aquí, y que gracias a sus productitos mágicos pude estar 2 noches sin dormir para poder terminar este libro, porque Factor X Company funciona. Así que muchísimas gracias a todos por estar esta noche, y consuman literatura peruana, porque la literatura peruana no solamente es un peruano más escribiendo, sino, como les cuento, detrás de ese peruano hay una familia, hay una historia, y hay mucha gente que le da las hurras a este peruano, a este escritor, para poder avanzar y seguir en este camino sinuoso, pero lindo, de ser escritor. Muchísimas gracias. Me dicen de que si es que hubiera algunas preguntas en el público, tenemos unos minutos para preguntas del público. Tranquilos, no se peleen. Muy buenas noches. Quisiera felicitarlos a todos los autores y todos los comentaristas. Mi pregunta iba para el profesor Vladimir Hualpa. ¿Cómo lo va a utilizar el libro Ucumari con sus alumnos? ¿Y cuál es el siguiente proyecto que tiene en mente? Muchísimas gracias por la pregunta. Mi proyecto con el cuento Ucumari es utilizar en el plan lector, ¿no? Y luego también un teatro con ellos, el concurso de teatros que se va a realizar en mi colegio, y seguir, como se llama, motivando a los estudiantes en lo que es muy importante para mi persona, el hábito lector en mis estudiantes. Muchas gracias. Bueno, para terminar, nada, quería nuevamente agradecer a todos, y si quieren adquirir nuestros libros, estamos aquí al costadito nomás, en el stand Macroregión Centro. También estamos en Zafiro Kids, y también estamos en el stand Editorial Zafiro. Así que si quieren adquirir nuestros libros, ahí estamos. Quedan solamente 2 días para la feria. Ahí tiene una pregunta la señora. Para terminar, muchísimas gracias. Bueno, siempre he sentido, buenas noches a todos, y gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Siempre he apreciado mucho a los alumnos de la cantina. Acá tengo a una exalumna, profesora jubilada, y tengo otra hermana más que también terminó, en otra universidad, pero hizo su maestría en cantina. Felicitarnos, y creo que nos congratulamos todos los peruanos de tener gente que escribe, gente joven, que escribe muy bien, excelente. Me parece fabuloso como ha escrito, y cómo ustedes lo expresan, cómo les ha nacido y de dónde nace
Eso es lo más rico, creo yo, es lo que a mí me... La verdad, pensaba retirarme porque como es mucho camino, pero me cautivó el escuchar también al señor Antón cómo desmenuzó la obra, sucinta pero comprensible, fabulosa. Me encantó, la verdad. Los felicito, sigan escribiendo. Hay mucho por escribir, ¿no? Como patria joven que somos, hay mucho por hacer, como dice el poeta. Muchas felicitaciones, sigan escribiendo, y la verdad es admirable. Si siguen ustedes en esta misma onda y la misma sencillez, creo que se va para arriba, como dice la canción. Pero éxitos y felicidades, y tengan todos muy buenas noches. Bueno, ahora sí, para terminar, los esperamos. Si desean adquirir nuestros libros, estamos en el stand Macroregión Centro, aquí al costadito, y bueno, aquí al costado está más cerca, así que nada, vamos a estar firmando allí también, tanto Vladimir como yo, y si tienen algunas inquietudes, está en las redes sociales, está como Vladimir Hualpa Vila, Vladimir Hualpa Vila. También está como Antón Samplonius en las redes sociales, ¿cierto? También Roger Gernier y Alfonso Bocanegra. Así que nos esperamos, sigan leyendo literatura de peruanos para peruanos, así que ahí nos seguimos viendo. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Y temas peruanos. Muchísimas gracias a nuestros participantes y a todo el público por su interés por venir a la presentación. Les recordamos que a las 8 tendremos otra presentación, la presentación del libro Explosión Caliente del Departamento Loreto, organizado por Trazos Editores. Que tengan muy buenas noches y esperamos que hayan disfrutado de su día en la feria.